Imagínate que mañana al despertar está la siguiente noticia en todos los noticieros. No estamos solos. 3 palabras, eso es todo. Y de repente 2000 años de religión organizada, siglos de geopolítica y toda la narrativa del poder humano se tambalean. No porque llegó una bomba, no porque hubo una guerra, sino porque llegó la verdad. ¿Podríamos soportarla o preferiríamos seguir viviendo en la mentira cómoda que nos construyeron? Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal, este espacio donde el cine se analiza sin anestesia y sin pelos en la lengua. Yo soy Alfredo y hoy vamos a hablar de la última película de uno de los directores más influyentes en la historia del séptimo arte. Se trata de Steven Spielberg y la cinta en cuestión es El Día de la Revelación. Así que sin más, comencemos. Daniel, interpretado por Josh O'Connor, es un experto en ciberseguridad que descubre la verdad sobre la vida extraterrestre. Tras convertirse en denunciante, decide compartir esa verdad con el mundo, lo que lo enfrenta de forma directa al director de una poderosa corporación, interpretado por Colin Firth, empeñado en mantener la información en secreto. Asimismo, Daniel y su novia Jane se ven obligados a huir. Mientras tanto, en Kansas City hay una meteoróloga interpretada por Emily Blunt que comienza a experimentar fenómenos extraños y llega a la conclusión de que existe una conexión entre ella y Daniel. Así que juntos trabajan para sacar a la luz esta información. Y en esta cinta el simbolismo es el núcleo de la película. Aquí es donde la película vale lo que vale, porque Spielberg no está hablando de extraterrestres, está hablando de nosotros. Primero, el derecho a la libertad de prensa y la verdad. La película es una declaración directa contra la censura y la manipulación de la información. Los gobiernos de la película no ocultan a los extraterrestres por seguridad nacional, los ocultan porque la verdad les quita el poder. Y eso no es ciencia ficción, eso es historia universal. Ahora, como segundo tema tenemos los derechos individuales y ética científica. Hay una subtrama donde ciertos grupos han estado estudiando a estos seres como si fueran conejillos de indias. Y la película lo plantea de forma clara. Ninguna raza, ninguna especie, ninguna etnia merece ser tratada como un experimento. Eso conecta directamente con episodios muy oscuros de la historia humana que todos conocemos. Pero lo más importante, lo más brutal de todo el simbolismo es la pregunta central. ¿Estamos listos para saber que no somos los únicos en el universo? Porque ese descubrimiento no solo cambia la ciencia, cambia la religión. Si hay vida inteligente allá afuera, ¿qué pasa con el relato de la creación? ¿Qué pasa con la fe de miles de millones de personas? ¿Qué pasa con los líderes religiosos y también los políticos que han construido su poder sobre certezas que ya no son del todo ciertas? Y más todavía, si logramos el contacto, podemos coexistir. ¿Somos capaces de no repetir con ellos lo que hemos hecho históricamente con el que es diferente a nosotros? Spielberg no responde nada de esto y es lo más honesto que hace en toda la película. Ahora les voy a mencionar lo que realmente funciona en esta cinta. Para empezar, la estructura narrativa es sólida. El suspenso está bien manejado, la acción fluye sin hacerse repetitiva y hay una tensión constante que te mantiene pegado allí a la pantalla.
El mensaje de empatía y conexión con el otro es brutal. En un momento donde el mundo está más fragmentado que nunca, ver una película que te dice conecta con el que tienes al lado, abandona el conflicto, mira lo que tienen en común, eso golpea fuerte. Y el detalle que más me gustó, los héroes resuelven la crisis sin disparar una sola bala. En una época donde el cine de acción equipara heroísmo con cuerpos en el suelo, eso es una decisión narrativa valiente y bien ejecutada. El mensaje vale más que cualquier explosión. Y bueno, y si pensaban que esto era una oda a Steven Spielberg, están equivocadísimos, porque ahora vamos a hablar de las cosas que no me gustaron de esta película. Los conflictos se resuelven de una forma inverosímil. Los antagonistas que intentan silenciar a nuestros protagonistas son increíblemente incompetentes. En varias ocasiones uno se pregunta si el guionista simplemente necesitaba cerrar la escena y tomó el camino más corto, o sea, la magia del guión y punto. Otro punto que no me gustó fue el abuso del CGI. Y viniendo de Steven Spielberg me duele mucho más porque hay momentos donde los animales se ven bastante raros y eso pierde esa textura táctil que tanto caracterizaba al director. Pero el problema de fondo, la película es superficial. Se vende como ciencia ficción reflexiva y termina siendo una película de acción con pretensiones filosóficas. El mensaje es poderoso, sí, pero la película como objeto cinematográfico no profundiza lo suficiente para estar a la altura de lo que se plantea. Paradójicamente, El Día de la Revelación es una película que yo disfruté y digerí muy bien, pese a todos sus errores. Y eso dice mucho del poder de un buen mensaje. Puede cargarte una película a cuesta incluso cuando la ejecución falla. Según mi tabla de Excel, le doy un 6.9 sobre 10. No es la mejor película de Steven Spielberg, por supuesto que no, lejos de serla. Pero es una de esas que vale la pena ver, debatir y sobre todo sentir. Pero ahora te toca a ti. ¿Crees que la humanidad está lista para enfrentar esa verdad? ¿O preferimos el confort de la ignorancia? Te leo en los comentarios. Y por supuesto, no olvides de regalarme un like. Y comparte este video entre amigos, familiares y conocidos que disfruten del cine tanto como tú y yo. Y por supuesto, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de absolutamente nada. Y si quieres convertirte en patrocinante oficial de este canal y así crecer juntos en este viaje, pues hazte miembro que cuesta menos de $2. Y recuerda, la censura no mata la verdad, solo retrasa el momento en que explota. Yo soy Alfredo y esto fue El Día de la Revelación. Y nos vemos en un próximo video. Bye.